Fórum, el valor del conocimiento. Hola, bienvenido a Fórum Debate. El tema de hoy, la unificación de los perjuicios inmateriales, cómo se liquidan, eso analizaremos, especialmente el concepto del 28 de agosto de 2014 que emitió el Consejo de Estado, donde habló sobre algunos perjuicios como el daño moral, el daño a la salud y el daño a derechos constitucionales y convencionales. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Carolina Clavijo. Ella es cofundadora de la Asociación de Estudiantes de Derecho de Antioquia y nuestro abogado y consultor, el doctor Rodolfo Correa. Bienvenidos. Gracias, doctora. Iniciaremos entonces nuestro debate con una pregunta esencial. ¿Será que con este concepto, pues, el arbitrio iuris es una expresión de la constitucionalización del derecho de daños, doctora Carolina? Claro que sí, doctora Laura. Cobra importancia este tema del arbitrio iuris en el tema de la afectación o vulneración a los bienes o derechos constitucionales, en la medida que el juez tendrá la potestad o la facultad de entrar a decidir, por decirlo así, a tomar la decisión de la reparación integral. Y como lo dijo el Consejo de Estado en su concepto de unificación, al decir que si no se queda satisfecho con la indemnización, siempre y cuando no se pida por daño, por perjuicio a la salud, podrá indemnizarlo hasta por 100 salarios mínimos a la víctima directa. Entonces creo que es una expresión totalmente del arbitrio iuris que tiene el juez. Doctor Rodolfo. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, y es algo que ya trabajamos precisamente en la semana en Fórum Académico y en Fórum Actualidad, es la regla número 1 de esta sentencia de unificación está orientada a determinar que se crea una nueva categoría de perjuicio. La categoría de perjuicio específicamente la denomina el Consejo de Estado vulneración de derechos constitucionales y convencionales. Pero resulta que el Consejo de Estado señala que esto será posible, será admisible dentro del proceso contencioso administrativo siempre y cuando no sea concomitante con otro perjuicio también ya acreditado. Sí. Esa, digamos, es la primera característica. La segunda característica fundamental es que, por regla general, este perjuicio no es reparable pecuniariamente. Esa es otra de las principales características, no es reparable pecuniariamente. Por lo tanto, dice el Consejo de Estado, deben adoptarse medidas adicionales, medidas complementarias, para que se asegure lo que el Consejo de Estado denomina reparación integral. Y excepcionalmente, como dice efectivamente la doctora Carolina, podrá acudirse a una reparación pecuniaria que no podrá exceder los 100 salarios mínimos de acuerdo a lo que a criterio del juez se logre acreditar también en la actuación. Entonces, la pregunta es, ¿efectivamente esto corresponde, digamos, a la lógica, a la línea de actuación de la jurisprudencia contencioso-administrativa? Surgen muchas dudas, porque ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos con esto? ¿Realmente vamos, ya no, doctora Carolina, a la constitucionalización del derecho administrativo, sino a la convencionalización del derecho administrativo? Sí, claro. Es decir, cómo el derecho administrativo indiscutiblemente a partir de aquí va a iniciar, digamos, un proceso abierto hacia la globalización del derecho administrativo, que es uno de los grandes temas. Yo también pienso al respecto que además, si observamos el concepto, pues se da la posibilidad que en principio esas medidas no pecuniarias pues puedan favorecer no solo a la víctima directa, sino también a su núcleo familiar más cercano. Pero cuando se trata de los 100 salarios mínimos, entonces solo estamos hablando de la víctima directa. Yo considero que de pronto esta categoría puede también responder a lo que ha tomado carrera y es ahora lo de la Corte Interamericana, lo de la Convención Interamericana. Hemos visto que en otros escenarios se han protegido efectivamente los derechos. Entonces yo creo que esta nueva categoría puede de pronto responder a esa internacionalización. Claro, y además que Colombia tiene la obligación, porque tenemos los tratados internacionales ratificados con el bloque de constitucionalidad, como lo expresa el artículo 93 de la Constitución Política, y pues es obligatorio implementar todo este tipo de medidas para, por decirlo así, contrarrestar estos daños que se puedan presentar
en una responsabilidad en que puede incurrir el Estado, el ente estatal. ¿Qué pensamos o qué piensan ustedes con respecto a esa facultad, ese poder ultra y extrapetita que tiene el juez específicamente en esta categoría casos? de perjuicio? Yo lo primero que veo aquí Sí, perjuicios morales. primero, con toda honestidad, la dificultad para poder, digamos, delimitar la existencia de este perjuicio. No es fácil Totalmente. delimitarlo. A mí de repente se me ocurre que este tipo de perjuicios son más viables de acreditar, digamos, en violaciones masivas de derechos humanos. Es decir, supongamos que a una determinada comunidad, a un Sí. colectivo, se le realiza una violación sistemática. Hablemos, por ejemplo, de genocidio. Sí. Famoso caso de la UP en Colombia. Una comunidad indígena, transgredida. un sector político, económico, social, cultural del país que de repente salga vulnerado en un derecho convencional, digamos que será admisible este tipo de perjuicio perjuicio inmaterial por vulneración de derechos convencionales o constitucionales. En el plano individual yo lo Es muy veo difícil. bastante difícil y por lo tanto creo que, digamos, el juez no la va a tener fácil y será, digamos, el ámbito subjetivo el que, por supuesto, entra a jugar aquí un papel muy importante. Doctora Carolina, ¿usted qué opina? Sí, claro, a ver, en este caso me parece que el fallo ultrapetita es muy dable hacerlo, doctor Rodolfo y doctora Laura. Hombre, porque en los perjuicios materiales es imposible acreditarlo, porque por ejemplo, y tú con la pérdida de capacidad laboral viene dictaminada ya por un perito, entonces yo no me puedo salir de esa pérdida de capacidad laboral y vienen ya, por ejemplo, ya las fórmulas establecidas, entonces ya viene que el lucro cesante consolidado, el lucro cesante futuro, entonces en los materiales sería casi que decirlo imposible, porque si acreditas con la prueba. Y ya con el tema de los perjuicios inmateriales, pues hombre, ahí ya le quedaría todo el tema de la constitucionalización y como lo que yo insisto, es el arbitrio del juez. Sí, pero es que además, En los doctora Carolina, mire usted conceptos que... de convencimiento claro, que tenga. y ahorita precisamente en esa sentencia del Consejo de Estado lo que se dice es, y se recalca mucho, este tipo de decisiones jurisdiccionales son dispositivas. Sí, es algo fundamental. Lo que usted habla de la reparación dispositiva en Fórum Académico, doctor Rodolfo, que fue una muy buena intervención que la semana pasada hizo sobre la reparación dispositiva, que ya el juez tiene ese carácter oficioso de realizar esta, por decirlo así, tasación de perjuicios. Por lo tanto, no se encuentra materiales. pues limitado a los estándares No, tradicionales. no, que para nada. Son bastante cuestionables, ¿no? Bastante cuestionables, pero bueno, toda cosa que trae cambio siempre será muy Traumática cuestionable. y ¿no? traumático. Ya que nos metimos en la esfera de esa labor del juez, pues entonces se convertirá este concepto de unificación realmente en una línea que tendrán que seguir ellos al momento de proferir sus fallos, teniendo en cuenta entonces la extensión de jurisprudencia, la solicitud de unificación, o ellos podrán apartarse en algún modo de este tipo de lineamientos. Pues sí, de poderlo sí lo pueden hacer, doctora Laura. De poderlo sí lo pueden hacer. Por razonadamente, dice Sí, ¿no? porque ellos deben justificarlo muy bien cuando se aparten de la línea. Y pues académicamente está como la otra óptica, pero en la parte práctica vemos que en los 30 juzgados administrativos que hay acá en Medellín, cada cual tiene, por decirlo así, sus propias jurisprudencias, lo que llaman pues como sus propios lineamientos y planteamientos. Pues se tienen que ir por un concepto de unificación, pero ellos se podrán apartar, pero motivando muy bien su decisión. El problema... ¿Y el quién problema- demanda entonces? Eso, y el ¿Quién que- solicita? Y el que solicita, pues por supuesto que va a decir, un momento, si ya se reconoció por parte del Consejo de Estado en una sentencia de unificación este nuevo perjuicio, pues no entiendo por qué ni el juez o el magistrado del tribunal se está negando a reconocerlo, entonces se habilita para presentar el recurso de unificación de jurisprudencial. Sí, es un tema bien Es espinoso. perfectamente posible, es decir, tenemos dos situaciones Sí, respecto entonces del sí. juez y respecto de quien solicita, digamos, o quien se ve beneficiado con ese decreto. Oiga, pero aquí hay otro problema y lo dejo también planteado sobre la mesa. ¿Qué derecho constitucional no es convencional? ¿Qué derecho constitucional? Yo aquí tengo abierto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos los derechos Todos. que están allá están aquí. Sí. Y la otra es difícil también encontrar un caso contencioso administrativo en el que no haya vulneración de un derecho fundamental. Sí, también es. ¿No? Porque se supone que complicado. este perjuicio es autónomo.
Entonces, ahí es Entonces, donde entra la pregunta. entonces lo que pasa es que todos tendrán Todos. la obligación de reconocer este perjuicio. Porque vuelvo y repito, es que ya es en la práctica. Hombre, ¿será que uno sí puede encontrar un proceso de reparación directa, por ejemplo, Sin que se viole una sin clase que se de viole un derecho derecho. constitucional y Digamos- por tanto un derecho convencional? Por ejemplo, el caso, la que más pasa, las masacres, por ejemplo, que se presentan. Y por ejemplo, uno dice, hombre, hay una omisión total del Ejército Nacional. Pero ni siquiera la policía, masacre, ponga usted un falso positivo. un falso positivo, que es el ejemplo más Eso claro. es violación del derecho a la vida. El Totalmente. derecho a la vida es un derecho convencional. Entonces, bueno, perjuicio inmaterial, ¿cómo me va a reparar? Yo creo que esto es importante desde la óptica que en Colombia se empieza a establecer la nueva línea de las reparaciones simbólicas. Es decir, una reparación que supera el plano eminentemente material, Sí. económico, y empiezan a darse reparaciones históricas, Como por lo ejemplo. del perdón público, que son manifestaciones. Solicitud de perdón público, sí. Sí, solicitud de perdón público. Yo creo todas que estas esto dignifica manifestaciones. un poco más el tema de la víctima, ¿no? Sí, Y exalta el valor del ciudadano ante el Estado, creería yo. Por eso vuelvo, insisto en el tema, es la convencionalización del derecho por ese administrativo, lado, ¿no? por ese lado, claro. Sin embargo, pues también hay quienes han dicho que si la víctima no lo solicita, pues hay personas que no están interesadas en que, por ejemplo, Pero vuelvo para ser de oficio. esa es Por la eso, situación. ahí está. Entonces, entremos a mirar, si la víctima solicita esa reparación y dentro de la solicitud de reparación de la víctima no está, por ejemplo, esas medidas, podríamos llegar a considerar hasta esas medidas restaurativas, entonces hasta que sí efectivamente responden a lo que para la víctima significa la reparación integral. ¿O será que el juez cuando lo hace de oficio siempre lo hará pensando en que la víctima está de acuerdo con esa reparación? Sí, precisamente hay un término que utiliza el Consejo de Estado y es que el juez de responsabilidad es un juez reparador integral. Y la reparación integral, entonces, digamos que ya empieza a ser de la órbita competencial del juez. Y es el juez el que determina en su, entre comillas, sana crítica, qué tipo de medidas se requieren para que el Estado integralmente satisfaga. Ahorita precisamente esta Cámara recordábamos los verbos, ¿no? Sí, la sí, sentencia está orientada a buscar siempre reparar, restablecer, Sí. rehabilitar, satisfacer la necesidad de la víctima y garantía de no repetición. Entonces, mucho cuidado porque siempre, vuelvo y repito, esa es la gran problemática de la conjetura en la operación práctica para la persona que está ya viendo esto en el juzgado, para el abogado que está viendo esto en su oficina, para el estudiante que lo está viendo en la universidad, es, ojo, significaría esto muy, digamos, posiblemente que en toda demanda de reparación directa Sí. vaya incluido este Ese nuevo perjuicio perjuicio. inmaterial por vulneración, porque vuelvo y repito, no hay derecho constitucional que no sea convencional y difícilmente encontrará usted un caso de responsabilidad donde no se vulnere un derecho convencional o constitucional. Y miremoslo de este punto, pues que también no solamente son medidas no pecuniarias, el juez también podrá decir son 100 salarios mínimos. Hasta 100 de salarios manera mínimos. excepcional. ¿Hasta dónde va ese criterio residual para decir que es de manera excepcional? Y entonces el juez estará en qué caso obligado a reconocerlo, uno. Dos, todos los abogados lo pedirán. Eso es lo otro también. Cuando no se cuando no se incluya siempre y cuando dentro de los daños a la salud. Es Esa decir, una de tendríamos las que entrar condiciones. a acreditar que esta categoría ya no ha sido solicitada en ninguno de los demás acápites Eso. donde se requiere la reparación, ¿no? ¿Se justificará entonces el perjuicio? ¿Ustedes qué piensan? ¿El reconocimiento de este perjuicio nos abrirá la posibilidad de reconocer otros rubros de indemnización autónomos? ¿Es un abrebocas? ¿No es necesario? Mire, yo la verdad no quiero posar de romántico, ¿cierto? Sí. Ni de academicista. Siempre mi formación académica he querido llevarla a la práctica. Pero ahora, aquí haciendo un paréntesis, estoy haciendo un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona. Acabo de escribir el primer capítulo de mi tesis doctoral y acabo de establecer, de demostrar en esa tesis doctoral cómo hoy aún el poder constituyente originario primario se encuentra limitado
por las disposiciones jurídicas de carácter internacional. Entonces, digamos que si estamos reconociendo que aún el poder constituyente se encuentra limitado por el derecho internacional, es claro que debe darse la transición a la internacionalización del derecho administrativo. Entonces yo creo que, digamos que más que ser necesario o innecesario, yo creería que es pertinente en la realidad global actual. Y también, doctora Laura, la importancia que ha venido cobrando todo el tema de los derechos humanos. Entonces me parece que no dejar de lado ese tema tan importante que ha venido cobrando carrera, que ha sido ya como tan indispensable ya en nuestro medio y ha cobrado tanta relevancia. Entonces me parece que no se puede dejar de lado, no obstante sin ir a pedir los otros tipos de indemnizaciones a los que haya lugar. Y yo pienso algo, ¿y qué tal si un juez entonces, en virtud de esa potestad que tiene, pues entonces empiezan a crear también la línea jurisprudencial de cuándo podrá solicitarse los 100 salarios mínimos? Yo creo que es necesario. Y se va a llegar a ese punto, y se va a llegar a ese quien punto. diga, pues entonces, mire, aquí ha aplicado usted no la medida de reparación no pecuniaria, sino una medida pecuniaria de 100 salarios mínimos, entonces razón por la cual yo la estoy solicitando, acójase al mismo planteamiento jurisprudencial, porque así las cosas, pues aumentará la posibilidad de reparar a la víctima pecuniariamente, que en principio lo que se quiere es que el juez lo haga y al final va a resultar una posibilidad de que la víctima lo pida. Yo inclusive creería, pues con mucho respeto, que no es tan conveniente haber incorporado el monto de los 100 salarios mínimos como ciertamente por vía de excepción, pero ni siquiera por vía de excepción. Yo creo que este tipo de reparaciones siempre deberían ser medidas complementarias para buscar la integralidad y la garantía de no repetición. Lástima que nos está acabando el tiempo, ¿no? Sí. Algo también muy importante para que toquemos así rápidamente, observamos también en el concepto que hay una inclusión de los terceros que se encuentren damnificados de pronto con el posible daño para solicitar perjuicios inmateriales. Me parece que esto ya es un pronunciamiento bastante garantista, diría yo. Del 15%. Que estamos hablando también de que hablan de la afectividad que se tenga con la víctima directa. Sí, y al núcleo, los inclusive núcleos, de crianza, los ¿no? lazos, los hijos, crianza. los hermanos de crianza, hijos de crianza, todo eso. Ya ha cobrado mucha la relación importancia. familiar de crianza, Sí. lo habla el Consejo de Estado. Los padres de crianza, los hermanos, los hijos de crianza, todas esas categorías las incluyó. Bueno, a todos ustedes esperamos que hayan entendido este tema debatido y conozcan pues todas las posiciones que desde Fórum Público les ofrecemos a todos ustedes. Agradecemos también a nuestros invitados y esperamos nos acompañen en otra transmisión. Hasta pronto. Gracias. Fórum, el valor del conocimiento.